El Evangelio en 3 minutos. Presenta la edición especial del capítulo 12 de Juan. El capítulo 12 del Evangelio de Juan abre una escena que representa bien la nueva vida en Cristo. Estamos de nuevo en Betania, en ese hogar donde Jesús se complace en estar, rodeado de Lázaro, Marta y María. Los tres nos ayudan a ver mejor lo que es tener a Jesús como el único centro de comunión, servicio y adoración. Lázaro representa la nueva vida, vivida en comunión con Jesús, en el poder de la resurrección. Antes era un hombre muerto, pero fue llamado para afuera de la muerte por Jesús. Ahora su placer es pasar su tiempo en la presencia de aquel que lo salvó. Marta está ocupada en servir, pero no como la última vez cuando fue reprendida por hacer del servicio el centro de su atención. En Lucas 10 dice que Marta estaba afanada y turbada con muchas cosas. Allí ella se quejó por tener que hacer todo sola, mientras que María estaba a los pies de Jesús escuchando su palabra. El Señor la reprendió entonces con estas palabras: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Lucas 10, 40 al 42. Ahora en nuestro capítulo, Marta, que vio resucitar a su hermano, también sirve en novedad de vida. El centro de su atención ya no está en el servicio, sino en el Señor a quien ella sirve. Ella aprendió a ocuparse de Jesús y solo con Él. María sigue a los pies de Jesús, pero ahora no está allí como alumna, sino como una mujer adoradora. Ella vierte un perfume muy caro en sus pies y los limpia con su cabello. Por muy importantes que sean el servicio y el aprendizaje, el Padre no busca siervos ni alumnos. El Padre busca verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Pero no hay adoración real si no se centra en el fundamento de la obra de Jesús, su sacrificio en la cruz. Él mismo enseña esto diciendo que lo que María hizo apunta a su muerte. En el cielo los salvos adorarán al Cordero que fue muerto, y con su sangre compró para Dios a hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación. En la tierra la máxima expresión de adoración está en haced esto en memoria de mí, Lucas 22, 19. En la cena el pan y el vino son un retrato del cuerpo y la sangre de Jesús sacrificado. Pero incluso allí no son el pan ni el vino el centro de atención, sino lo que representan Jesús en su muerte. Cuando Jesús curó enfermedades o multiplicó los panes, fue seguido por multitudes interesadas en la buena salud y la barriga llena. Pero cuando se trata de adorar, vemos a estos tres hermanos en su presencia, teniendo a Él como el centro de atención. ¿Qué te atrae? ¿Un predicador elocuente? ¿Una banda afinada? ¿Un espectáculo milagroso? ¿O solo Jesús? En los próximos 3 minutos, Judas cambia a Jesús por los pobres. Cuando alguien lee Juan capítulo 12, al inicio tiene la impresión de que Jesús está allí solo con Lázaro, María y Marta. Pero el versículo 4 revela que había muchas más personas en la casa. Ahí estaban los apóstoles y muchas otras personas que querían ver a Jesús y a Lázaro el resucitado. Aún así, los primeros versículos representan una especie de isla de tranquilidad, comunión y culto, donde solo participan Jesús, Lázaro, Marta y María. Alrededor hay un mundo de indiferencia e intereses turbios, porque el interés que tiene Judas en el perfume que María vierte a los pies de Jesús es oscuro. Judas dijo: ¿por qué no se vendió este perfume y se dio el dinero a los pobres? Serían 300 denarios. Un denario era la moneda de plata que correspondía a un día de trabajo. Eso quiere decir
que María vertió meses de economía a los pies del Señor. Pero Judas, que en pocos días traicionaría a su maestro por una décima parte de ese valor, lo ve como un desperdicio. Aparentemente Judas reclama por una buena causa, dar dinero a los pobres. Y ahí es donde radica el peligro. Toda mentira diabólica siempre tiene un trasfondo real. Escuché que el veneno para ratas es 99% maíz y 1% estricnina. El veneno mortal es muy poco, pero suficiente para no ser detectado en medio de la verdadera comida. En 2 Timoteo capítulo 3, Pablo advierte de los falsos predicadores de los últimos días. Como Judas, ellos tienen apariencia de piedad, pero son codiciosos, es decir, adoran el dinero. Su especialidad es atraer a mujeres llevadas por diversas concupiscencias. La concupiscencia no es solo un deseo de cosas malas, sino un deseo extremo de cualquier cosa. Incluso cosas lícitas como la salud, el dinero y la felicidad en el amor. María hace lo correcto gastando lo que tenía de valor con Jesús, porque él estaba cerca de su muerte. Siempre que ella querría ayudar a los pobres, habría personas pobres para ayudar. Pero esta ocasión es única. Pronto ya no contaría con la presencia física del Señor. Algunas oportunidades surgen y desaparecen en cuestión de minutos. Si no son tomadas a tiempo, es posible que nunca regresen. En los evangelios vemos a personas haciendo cosas extrañas, solo para no perder la oportunidad de un encuentro personal con Jesús. Por ejemplo, Zaqueo fue un hombre rico e importante, que no le importó lo que pensaran los demás. Se subió a un árbol solo para ver pasar a Jesús. ¿Y tú? ¿Estarías dispuesto así como María a entregar lo más precioso a Jesús, tu vida, por ejemplo? ¿Estarías listo para enfrentar el desprecio de amigos y familiares por recibir al Salvador como lo hizo Zaqueo? Así que aprovecha esta oportunidad y cree ahora en el Salvador que murió por ti. En los próximos 3 minutos veremos qué puede pasar con las personas que no aprovechan una oportunidad como esta. Judas es una figura del hombre religioso. Él tuvo la oportunidad de ser salvo y no lo fue. Es de este tipo de personas que habla en Hebreos capítulo 6, personas que perdieron su oportunidad de ser salvadas. Ahí dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Hebreos 6, del 4 al 6. Judas fue iluminado, caminó en presencia de la luz del mundo, pero eligió la oscuridad. Él probó el don celestial, Cristo. Es como alguien que solo prueba una bebida sin querer beberla. Él tenía su parte de los beneficios del Espíritu Santo, quien convence de pecado, de justicia y del juicio venidero. Pero Judas cauterizó su conciencia. La boca de Judas probó y predicó la buena palabra de Dios y también experimentó los poderes o milagros del mundo venidero. Aún así, decidió no creer. Es imposible que una persona se arrepienta después de rechazar tantas oportunidades. Cualquiera que vio a Judas caminando con Jesús nunca dudaría de su fe, pero esa fe nunca existió. Judas solo llevaba una fantasía cristiana, como muchos lo hacen. No creen en Cristo como Señor y Salvador. A todos les gusta la idea de un Salvador Jesús, pero no todos lo quieren como Señor o dueño absoluto de su vida y voluntad. Lo que siempre hacemos voluntariamente es rebelarnos contra Dios. Cuando Jesús caminó aquí, dejó en claro que su deseo era hacer la voluntad del Padre, no su propia voluntad.
Ahora, si Él, que es Dios y hombre sin pecado y cuya voluntad es más que perfecta, no quería hacer su propia voluntad, ¿qué nos pasa a nosotros débiles y pecadores? ¿Saben lo que significa la palabra pecado? En 1 Juan 3:4 dice que el que comete pecado también comete maldad. El pecado es maldad. Algunas versiones de la Biblia dicen que el pecado es la transgresión de la ley, pero eso es un error de traducción porque el pecado existía antes de la ley dada a Moisés. El pecado en su sentido original es ser gobernado por la voluntad propia, que es lo mismo que no ser gobernado. Otra versión dice que el pecado es rebelión. Así vivían los cristianos de Éfeso antes de su conversión, y Pablo les recuerda esto en la carta a los Efesios capítulo 2. Vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios 2, del 1 al 3. Es hora de que sometas tu vida y voluntad al Salvador y Señor Jesús para ser salvo eternamente. Esta es tu oportunidad. ¿Qué puede pasar si no lo haces? Eso lo veremos en los próximos 3 minutos, si aún tienes 3 minutos. Algunas cosas pueden cerrar la ventana de oportunidad que Dios te ofrece para que seas salvo. Por ejemplo, un accidente o una enfermedad que te imposibilite decidir. A menos que seas un feto o un niño o hayas nacido incapaz de responder por tus actos. El pleno dominio de tus facultades mentales te hace responsable de tus decisiones. Esto no solo ocurre en las cosas de Dios, sino también en la ley de los hombres, que dice que nadie puede pretender desconocer la ley. De la misma manera, nadie quedará libre de culpa ante Dios. ¿Quieres saber cómo? ¿Alguna vez has juzgado las acciones de otra persona? Entonces eres capaz de juzgarte a ti mismo, y eso te hace responsable ante Dios. En la carta a los Romanos Dios afirma, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Romanos 2:1. Aparte de una enfermedad que te impide tomar la decisión de creer en Jesús, la muerte también puede acabar con tus posibilidades. En este mismo momento, en la morgue más cercana a tu casa, hay alguien que ayer no tenía idea de que hoy estaría ahí tirado. Otra cosa que puede impedirte creer después de haber escuchado el Evangelio es el arrebatamiento de la iglesia, descrito en 1 de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El arrebatamiento podría haber ocurrido ya en los días de Pablo. Por eso él se incluye a sí mismo diciendo, nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados. No hay un acontecimiento precedente al arrebatamiento, excepto la paciencia de Dios en esperar a más personas que se conviertan. Sin embargo, una vez que se da la orden de salida, la Biblia dice que sucederá en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y después? Pues el mundo seguirá sin los restos mortales de los que murieron en la fe desde Abel, y sin los verdaderos cristianos que están vivos en ese momento. Los primeros resucitarán y los demás serán transformados.
Si quieres saber la explicación que darán los periódicos al día siguiente por la ausencia de tanta gente, tendrás que comprar los periódicos del día siguiente. Pero entonces será demasiado tarde para ti. Antes de mi conversión en la década de los 70, me involucré en el esoterismo. En ese momento había una teoría de que un planeta pasaría cerca de la Tierra y las personas menos evolucionadas espiritualmente serían tomadas de aquí y llevadas allá por extraterrestres. El mundo sería libre de ellos para vivir en una nueva era de paz y prosperidad. Según esa idea esotérica, hoy yo sería uno de los atrasados que serán sacados de aquí. En los próximos 3 minutos, vea lo que sucede con los que son dejados atrás. El capítulo 4 de la primera carta a los tesalonicenses habla del arrebatamiento de la iglesia. En el próximo capítulo se habla del día del Señor. El arrebatamiento era un misterio desconocido para los profetas del Antiguo Testamento y solo fue revelado a Pablo, como explica en 1 Corintios 15. El día del Señor ya era bien conocido por los judíos como un tiempo profético de juicio y tribulación. La bendita esperanza del creyente en Jesús es el arrebatamiento, pero el día del Señor es una perspectiva aterradora para los que se quedan atrás. Se le compara como un ladrón que ataca de noche. El capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses detalla lo que sucederá después del arrebatamiento de la iglesia. Pero, ¿qué iglesia es esta que será arrebatada del mundo y quiénes forman parte de ella? Bueno, en la Biblia la iglesia nunca es un edificio de ladrillos, sino que es una casa espiritual construida con piedras humanas sobre el fundamento de los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento, y con Jesús como piedra angular. La iglesia en la Biblia no se llama iglesia X o iglesia Y, y ninguno de sus miembros la llama mi iglesia o la iglesia del pastor fulano. Es la iglesia de Dios, y solo Jesús la llama mi iglesia. No puedes hacerte miembro de ella porque es Jesús quien añade los que son salvados, porque esta iglesia es el cuerpo de Cristo. Ni vosotros, ni el pecado, ni el diablo pueden arrancar un miembro de ese cuerpo. La iglesia está compuesta por todos, sí, todos aquellos que creen en Jesús, quienes han sido lavados de sus pecados por la sangre derramada en la cruz y han recibido el Espíritu Santo, incluso porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. Después del arrebatamiento de la iglesia, el mundo estará a merced del diablo y su anticristo. La apostasía o el abandono de la verdad, que ya se puede ver por ahí, se desatará hasta que el anticristo se presente como Dios. Antes del arrebatamiento, el Espíritu Santo estaba en el mundo, habitando en la iglesia y en los creyentes individualmente, pero entonces no habrá más impedimento para el deterioro completo del mundo. Por muy malas que parezcan las cosas hoy en día, todavía Dios está al control. Cuando Pilato se jactó de tener la autoridad para liberar o crucificar a Jesús, aprendió que solo tenía esa autoridad porque la recibió de Dios. Además del control de Dios sobre los gobiernos humanos de hoy, el Espíritu Santo en los creyentes también forma una barrera para la manifestación total del mal. Quien cree en Jesús es sal y luz en este mundo, y la sal sirve para conservar la carne. También es luz, y basta saber que el alumbrado público inhibe la práctica delictiva para comprender esta influencia. Los cristianos siempre hemos sido los aguafiestas de este mundo, pero con el arrebatamiento se acabará el problema y el que quede en el mundo podrá vivir como le gusta al diablo, literalmente. En los próximos 3 minutos, Dios envía un poder
engañoso. Al hablar del arrebatamiento de la iglesia, Pablo se incluyó a sí mismo entre los que participarían en él. Él dice, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. 1 Tesalonicenses 4:17. ¿No has leído Mateo 24:14 que dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin? ¿Habría tiempo para que el evangelio fuera predicado en todo el mundo durante la vida de Pablo? Resulta que Mateo habla del evangelio del reino, no del evangelio de la gracia que se predica hoy. El evangelio del reino anunció la llegada del Mesías y Rey de los judíos. Fue predicado por Juan el Bautista y los apóstoles, y será predicado nuevamente por los que se conviertan después del arrebatamiento de la iglesia. Jesús es Rey de los judíos, pero la Biblia nunca dice que sea Rey de los cristianos. Para los cristianos es Señor. Una de las claves para entender la Biblia es darse cuenta de que Dios tiene un pueblo, Israel, elegido desde la fundación del mundo, y otro pueblo, la iglesia, elegido desde antes de la fundación del mundo. Israel recibió promesas de bendiciones terrenales, la iglesia recibió promesas de bendiciones celestiales. De ahí el contraste entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cuando Israel rechazó a su rey y lo clavó en la cruz, el reloj profético se detuvo, faltando 7 años para el fin del mundo actual y el comienzo del reinado de 1000 años de Cristo. Dios abrió un paréntesis en la historia para insertar allí a la iglesia, pero no dijo cuánto duraría ese paréntesis. Así que Pablo esperaba el arrebatamiento en cualquier momento. El paréntesis se cerrará con el arrebatamiento y luego el reloj profético marcará nuevamente sus últimos 7 años. Durante este periodo, un remanente judío se convertirá al Mesías y se predicará nuevamente el Evangelio del Reino, anunciando el regreso del Rey Jesús. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Cuando Jesús regresará con la iglesia para inaugurar su reinado de 1000 años, por eso el capítulo 3 de la primera carta a los Tesalonicenses termina hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. 1 Tesalonicenses 3:13. ¿Qué santos son estos? Los que habían sido arrebatados. Ahora presta atención. Después del arrebatamiento de la iglesia, solo aquellos que quedaron en el mundo y nunca escucharon el evangelio de la gracia se convertirán. ¿Qué pasa con los que escucharon y se quedaron atrás? Dios les hará creer la mentira del anticristo. Eso es lo que la Biblia llama poder engañoso. Eso dice en 2 Tesalonicenses 2. Si esa persona eres tú, debes saber que todo lo que te separa de creer en el anticristo es en un abrir y cerrar de ojos. 1 Corintios 15:52. No creas en los libros que muestran a cristianos convirtiéndose después del arrebatamiento o videos de personas que quedaron dentro de un templo, vaciado por el arrebatamiento, cayendo de rodillas y pidiendo perdón a Dios. La Biblia dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. 2 Tesalonicenses 2, del 10 al 12. En los próximos 3 minutos, Jesús entra en Jerusalén. Volviendo al Evangelio de Juan capítulo 12, vemos una escena diferente. Las calles de Jerusalén se llenan de peregrinos cuando empieza a circular la noticia de que Jesús viene a la ciudad. La multitud sale a esperar a aquel que resucitó a Lázaro.
Ni siquiera los discípulos que conocían las Escrituras se dan cuenta de que este acontecimiento es el cumplimiento de las palabras del profeta Zacarías. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Zacarías 9:9. El que un día vendrá cabalgando sobre las nubes del cielo, ahora entra cabalgando en un pollino a Jerusalén. La multitud arroja ramas de palmera en su camino y grita con entusiasmo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Juan 12:13. Hosana significa sálvanos, te suplicamos. Pero la salvación que el pueblo espera es la liberación del invasor romano. Dentro de unos días, estas mismas personas gritarán: crucifícale, crucifícale. Juan 19:6. Y después de coronarlo de espinas, le darán un trono singular, la cruz. Nadie quiere un Jesús manso y humilde, sino un rey poderoso e implacable. Lo que esos judíos no entienden es que Israel tiene más culpa que los romanos por no ser un testigo de Dios en el mundo. 600 años antes, Dios había hablado por medio del profeta Ezequiel. Esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella, y ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad, más que las naciones y más que las tierras que están alrededor de ella. Ezequiel 5, el verso 5 y 6. Si te llamas cristiano, te enorgulleces de conocer la palabra de Dios y andas proclamando Hosana y aleluya, como si fueran palabras mágicas, debes saber que esas personas también lo hicieron. Querían un Jesús que los liberara de la opresión, multiplicar el pan y sanar a sus enfermos. Un Jesús como talismán de prosperidad. Tal vez tú digas que los tiempos son diferentes hoy y que los cristianos realmente están dando un buen testimonio en este mundo. Entonces deben ser diferentes de aquellos a quienes Pablo denuncia en 1 Corintios 5 como peores que los paganos. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. 1 Corintios 5:1. Desgraciadamente, la ruina de la cristiandad tiene 2000 años de historia, y hoy a un cristiano sincero le cuesta dar testimonio de su fe. Para el incrédulo, él es el predicador experto que pide dinero o el creyente tonto que lo da. Sin embargo, siempre habrá gente como los griegos del versículo 21 de este capítulo 12 de Juan. Se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. ¿Y tú? ¿Quieres ver a Jesús o buscas otras cosas? En los próximos 3 minutos, el grano de trigo nos dice que morirá. Si entienden lo que dice Jesús en el versículo 23 del capítulo 12 de Juan, verás que habla del fin del hombre en su condición terrenal. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12, 23 y 24. Sigue mi razonamiento. Los griegos o gentiles expresan su deseo de ver a Jesús, mientras que los judíos lo aclaman como rey, antes de entregarlo a los romanos para que lo maten. Esa es una sociedad fundada en una triple cultura, como luego probarían los dichos de la cruz. La frase "Este es el rey de los judíos" estaba escrita en caracteres griegos, romanos y hebreos. Vivimos en una sociedad que ha heredado sus creencias religiosas del judaísmo, seas cristiano o musulmán. Al mismo tiempo, nuestra organización social, política, jurídica y militar es de esencia romana, y nuestro pensamiento está impregnado de la filosofía griega. Y es a este griego que llevamos dentro que Jesús habla aquí. En los tiempos del Nuevo Testamento, la filosofía griega abarcaba desde aquellos que querían disfrutar el aquí y ahora, hasta aquellos que creían en la inmortalidad del alma. Para algunos, dar su vida fue un desperdicio. Para otros, la resurrección no era más que una ficción.
Cuando habla el grano de trigo que necesita morir para dar fruto, Jesús está hablando de su muerte y resurrección. Locura para cualquier griego. En Hechos 17 los atenienses están divididos sobre lo que dice Pablo en el Areópago. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Hechos 17:32. Algunos creyeron, pero tuvieron que abandonar su pensamiento filosófico, porque la resurrección no cabía en él. Pablo muestra esto en 1 Corintios, cuando dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. 1 Corintios 1:18. Dios destruiría la sabiduría de los sabios y la inteligencia de los inteligentes, enloqueciendo la sabiduría de este mundo, la misma sabiduría que vendían los griegos y compró la sociedad moderna. El Evangelio no tiene nada que ver con la sabiduría humana, sino con lo que es enseñado por el Espíritu de Dios y entendido por aquellos que tienen la mente de Cristo. La coartada final contra la sabiduría humana tiene lugar en 1 Corintios capítulo 15, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. 1 Corintios 15, el verso 13 y 20. Al creer en Cristo, obtienes el paquete completo que incluye muerte y resurrección. Ayer murió un hombre en tu lugar para pagar por los pecados que cometiste. Hoy ese hombre está en el cielo, en carne y huesos. Es de eso que hablaremos en los próximos 3 minutos. Para comprender cómo la muerte y la resurrección de Jesús son esenciales para el cristianismo, lee el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Allí el apóstol Pablo resume el Evangelio de la siguiente manera: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Primera a los Corintios 15, el verso 3 y 4. Primero, el Evangelio o buenas noticias se ajusta a las Escrituras. En este caso, lo que ahora llamamos el Antiguo Testamento, que los judíos ya conocían. Segundo, la muerte y la resurrección de Jesús son inseparables. No hay manera de que puedas creer en uno sin creer en el otro. Esto tiene dos implicaciones importantes. Una es que no hay otra forma de deshacerte de tus pecados que no sea a través de la sangre de Cristo. Cualquier esfuerzo tuyo, como la caridad, el sufrimiento, la oración, no puede salvarte a menos que dudes de lo que dice la Biblia. ¿Y qué dice ella? En 1 Timoteo 1:15 dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y lo dejó muy claro cuando dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Todos los caminos pueden llevar a Roma, pero solo uno lleva al Padre, Jesús. Él solo murió como sustituto del pecador. Solo Él tomó nuestros pecados sobre sí mismo y solo Él resucitó para nuestra justificación. ¿O crees que mintió al afirmar ser el único camino al Padre? En Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En 1 Timoteo 2:5 dice que hay un solo Dios y un solo mediador o intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Por lo tanto, ni María ni otros santos pueden servir de intermediarios entre tú y Dios. Pero ten cuidado aquí. Cristo Jesús, hombre, es el único mediador entre tú y Dios. No es un ser angelical o etéreo, sino un Jesús que ya está en el cielo, glorificado en su cuerpo humano de carne y huesos. La dificultad que tienen algunos para aceptar esto es porque fueron criados pensando que la materia es esencialmente mala. Pero esta idea fue tomada de la filosofía griega y también de las religiones orientales, y luego difundida por monjes y ermitaños.
Pero no había monjes entre los primeros cristianos. Esta práctica surgió 300 años después y creó la falsa idea de que una persona santa, es decir, separada para Dios, debía vivir lejos de todo y de todos. Escribiendo desde Roma, Pablo termina su carta a los creyentes en Filipos con la frase: todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Filipenses 4:22. César, el emperador, tenía parientes cristianos viviendo en el palacio de Roma. Sí. ¿Dónde más estaría? ¿En una cueva, en una cima de una montaña? En los próximos 3 minutos aprenderás que la idea de un cristianismo adverso al mundo material no es bíblica. Si por un lado los católicos convirtieron a San Francisco de Asís en un cartel de la vida relajada, los protestantes europeos influidos por Rousseau partieron hacia el Nuevo Mundo, creyendo que el lugar del cristiano estaba en las granjas, lejos del bullicio de las ciudades. Ambos desarrollaron la idea de que el mundo material es intrínsecamente malo y que todo lo etéreo e intangible es bueno. Debido a este engaño, todo lo que esté vestido de espiritualidad ahora es absorbido como bueno, y el cristianismo se ha convertido en sinónimo de espiritual, etéreo e intangible. Pero, ¿qué piensa Dios del mundo material? En el relato de la creación en Génesis 1, la frase «vio Dios que era bueno» se repite 5 veces, siempre hablando de cosas materiales. Al final dice: «Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera». Génesis 1:31. Entonces el problema no está en la materia, sino en el pecado que la corrompe. Si el mundo material fuera intrínsecamente malo, el Hijo de Dios nunca habría tomado forma humana. Sin embargo, en 1 Timoteo 3:16 declara que Dios fue manifestado en carne. Después de resucitar, Jesús se encuentra nuevamente con los discípulos en su cuerpo material y deja claro que no se trata de una materialización de un espíritu desencarnado. Lucas describe este encuentro con estas palabras: entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Lucas 24, del 37 al 43. El Evangelio de Juan añade que Jesús le dice a Tomás que coloque el dedo en la mano atravesada por el clavo y en el costado atravesado por la lanza del soldado. Las cicatrices eran reales y acompañarán a Jesús por toda la eternidad. Por eso en Apocalipsis 5:6 se le ve en el cielo como un cordero, como inmolado. Fue con su cuerpo humano y material, aunque transformado, que Jesús ascendió al cielo ante los ojos de los discípulos. Si crees que permaneció en forma humana solo hasta que ascendió, volviendo a ser un espíritu en el cielo, necesitas leer Colosenses 2:9. Allí dice que en Cristo, resucitado y glorificado, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El verbo habitar está en tiempo presente y corporalmente significa en un cuerpo humano de carne y huesos en el cielo. Pero para eso Jesús tuvo que morir, y es a los momentos que preceden a su muerte a los que regresaremos en los próximos 3 minutos. ¿Alguna vez has estado en un lugar y escuchaste a alguien decir: váyanse todos porque vamos a cerrar? Esto es más o menos lo que vemos en Juan 12, del 24 al 26. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Para no volver solo al cielo, Jesús debe morir, poniendo así fin a la primera creación. En Romanos 5:14, el primer Adán,
dice, el cual es figura del que había de venir. Jesús es el hombre según el plan original de Dios. Es el último Adán. Jesús, el Hijo eterno de Dios, vino en carne, pero sin heredar el pecado y la corrupción que le sobrevinieron. Se colocó temporalmente en una condición inferior a la de los ángeles. El primer hombre vino de la tierra y se le dio vida física. El segundo hombre vino del cielo y da vida eterna. Al asociarse con la primera creación, Jesús glorificó a Dios como un hombre perfecto. Con su muerte resolvió de una vez por todas la cuestión del pecado, y por eso es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Incluso si nadie se hubiera salvado, su sacrificio habría quitado el pecado del mundo, quitando lo que corrompió la creación original. Ahora está a punto de morir, resucitar y ser glorificado como primicias o primeros frutos de la creación. En cuanto a la primera creación, en la puerta Dios puso un cartel que dice: salgan todos porque vamos a cerrar. Lee en 1 Corintios 15, el verso 25 en adelante para entender. Allí siempre encuentras dos cosas, una de la creación original, la otra de la nueva creación. Hay el grano de trigo y la planta de trigo. Hay un cuerpo sembrado en corrupción y un cuerpo resucitado en incorrupción. Cuerpo natural y cuerpo espiritual. El primer Adán hecho alma viviente y el postrer Adán, Cristo hecho espíritu vivificante. El hombre terrenal y el hombre celestial, el cuerpo mortal y el cuerpo revestido de inmortalidad. En Juan 12, el grano de trigo está a punto de morir para acabar con el hombre en su condición terrena y resucitar para revelar al hombre en la nueva creación. Aquel que cree en Jesús subirá al cielo a semejanza de él, en un cuerpo de carne y huesos, pero incorruptible e inmortal. Los nuevos cielos y la nueva tierra pertenecen al estado eterno, el gran final, del que la Biblia apenas habla. Jesús dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Juan 12, 26. La creación original de cuerpos terrestres, mortales y corruptibles tiene los días contados, pero Dios ya ha provisto una transferencia segura a la nueva creación en cuerpos resucitados, incorruptibles e inmortales. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5, 17. ¿Y estás en Cristo por la fe en Él? Entonces, ¿cómo es que todavía estás aquí? La respuesta la verás en los próximos 3 minutos. Aunque sin pecado, Jesús comparte los sentimientos humanos. En Juan 12, 27 dice: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. ¿Quién podría haber imaginado que el Hijo de Dios vendría en carne para ser Emmanuel o Dios con nosotros? ¿Quién estaría hambriento, sediento y cansado y estaría preocupado por la perspectiva de la cruz? La próxima vez que te quejes de que Dios no te ama, piénsalo. En lugar de orar para ser librado de la muerte, Jesús ora para que el nombre del Padre sea glorificado. La respuesta es inmediata. Una voz del cielo dice: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Juan 12, 28. El nombre del Padre fue glorificado por la vida perfecta de Jesús en este mundo. Ahora sería glorificado una vez más por el sacrificio perfecto del Cordero de Dios. El destino del mundo está sellado. Los hombres clavarán a Cristo en una cruz en la mayor prueba de odio y rechazo contra el Creador. ¿Todavía crees en la humanidad y esperas un mundo mejor a través del esfuerzo conjunto de la sociedad? En la crucifixión, el esfuerzo conjunto de la sociedad unió a todos contra Jesús, religiosos, políticos y hasta ladrones. El mundo es culpable de haber rechazado a Jesús. Los judíos en particular traen sobre sí mismos la maldición que pronunciaron en Mateo 27, 25. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ha sido así desde entonces, y Jesús advierte que
El príncipe de este mundo será echado fuera, declarando la victoria completa sobre Satanás. En la cruz, la cabeza de la serpiente sería aplastada por el calcañar herido de la simiente de la mujer, como Dios lo había prometido en el jardín del Edén. Pero si Jesús murió y resucitó y si Satanás fue derrotado, ¿por qué las cosas están como están y Cristo todavía no ha regresado? Dejaremos que Pedro responda en su segunda epístola. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Según de Pedro 3, del 7 al 14. Si aún no has creído en Jesús como tu Salvador, es la paciencia de Dios la que está reteniendo el juicio por tu bien. Tal vez seas el último pasajero al cielo. Si has sido salvado por Jesús, puedes estar aquí para testificar a los últimos que creerán. En los próximos 3 minutos, la luz está a punto de apagarse. Los judíos familiarizados con las Escrituras están intrigados por las declaraciones de Jesús. Saben que el Hijo del Hombre permanecerá para siempre. Entonces, ¿quién es este Hijo del Hombre que Jesús insiste en decir que será levantado para morir? En el capítulo 7 de su libro, Daniel habla del Hijo del Hombre que vendría del cielo para tener dominio eterno sobre todos los pueblos. Este Hijo del Hombre es Jesús, el Cristo o Mesías, que, a pesar de asumir la condición humana, no nació en este mundo como un ser humano común. Vino en carne porque existía antes de que viniera. En los evangelios Jesús usa la misma expresión, yo soy, que Dios usó cuando se presentó a Moisés. La expresión significa alguien que tiene existencia en sí mismo, independiente de las cosas creadas. En Apocalipsis 1:8 Jesús se presenta como el alfa y la omega, la primera y la última letra del alfabeto griego, y también como el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Títulos que solo pertenecen a Dios. El profeta Isaías predijo que el Mesías nacería de una virgen y se llamaría Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Es así que Jesús es llamado en el primer capítulo del Evangelio de Mateo. Poniéndolo todo junto, entenderás por qué Juan en sus epístolas se refiere a Jesús, no como el nacido, sino como el que se ha hecho carne. A diferencia de simplemente nacer, la expresión venir en carne denota preexistencia. En su primera epístola, Juan advierte que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, 1 Juan 4:3. Hoy estamos constantemente bombardeados por libros, películas y programas de televisión que promueven la espiritualidad y la comunicación con los espíritus. ¿Qué dicen estos espíritus? Que Jesús es un espíritu elevado, evolucionado, reencarnado, etc. Pero el apóstol Juan termina su primera epístola diciendo de Jesús, este es el verdadero Dios y la vida eterna, 1 Juan 5:20. ¿Qué más necesitas para repudiar como satánica toda doctrina o filosofía que niega la divinidad de Jesús? Aunque llegue a ti bajo el nombre de evangelio,
Pablo nos advierte en su carta a los Gálatas con todas las letras: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1:8. En Juan 12:35 dice: Jesús advierte a los judíos que la luz estará entre ellos solo por un momento. Si no reciben a Jesús tal como es, Dios y hombre, solo les queda oscuridad. Después de advertirles, Jesús se esconde de ellos. Lo peor que le puede pasar a alguien es no poder encontrar la luz después de haber estado expuesto a ella. Para esto se aplica lo que Isaías dijo en el capítulo 6, versos 9 y 10, y que Juan repite aquí: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Juan 12:40. En los próximos 3 minutos, algunos deciden quedarse en la cerca. Cualquiera que sea la razón por la que vamos o no a Jesús, siempre será egoísta. Vamos a Él porque estamos enfermos, necesitados o perdidos, y lo evitamos por temor a perder familia, amigos o posición en la sociedad. Este es el caso de capítulo 12, que dice que aún de los gobernantes muchos creyeron en Él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Juan 12:42. Hoy diríamos que estaban en la cerca. En tu salvación no hay nada de lo que puedas jactarte, porque viene de Dios, no de ti. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2, del 8 al 10. Esto no agrada al ser humano, al que le encanta ser halagado por sus proezas. Para no perder los privilegios que tienen en su religión, algunos judíos aquí creen en Jesús, pero no lo confiesan como Señor y Salvador. Sin embargo, la palabra de Dios es muy clara cuando afirma en la carta a los romanos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, versos 9 y 10. Este capítulo habla de aquellos que no confesaron públicamente su fe en Jesús por temor a perder su posición en el campo de la sociedad y la religión. ¿Crees que eso ha cambiado con la iglesia? Los cristianos están hechos de la misma carne que ellos, por lo que era de esperar que encontrarán la manera de que la fe del corazón y la confesión de la boca pudieran ejercerse sin perder el sabor de la adulación humana. Es por eso que encuentras hoy en día muchos grupos de cristianos que han creado sus propios medios para asegurar el relleno del ego. Primero, dones como evangelista, pastor y maestro, que no son lo mismo que los talentos como lo son la capacidad de cantar, hablar o escribir. Se han convertido en títulos honoríficos como los que usamos para las autoridades civiles y militares. Luego se crearon cargos eclesiásticos como director de esto y presidente de aquello. Incluso títulos como reverendo, que la Biblia solo usa para Dios. Llegaron a ser usados por hombres comunes y se crearon cursos de teología que otorgan títulos honrosos como doctor en divinidad. El ego ama estas cosas. No te equivoques, Jesús no tenía ningún honor en el campo del judaísmo, solo experimentó la deshonra, la vergüenza y el desprecio. Hoy también hay una especie de campamento del cristianismo y la amonestación de Hebreos 13 se aplica también a nosotros. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Hebreos 13:13. En los próximos 3 minutos aprende por qué es imposible que alguien crea en Dios sin creer en Jesús. Creer en Dios Padre es también creer en Jesús, el Hijo de Dios. Honrar a uno es honrar al otro, y rechazar a uno es rechazar a ambos.
Es imposible creer en uno sin creer en el otro, porque el Hijo y el Padre son dos personas o personalidades indisolubles de un solo Dios. Dios nunca ha sido visto por nadie, pero quien ve a Jesús ve a Dios, no físicamente, sino moralmente. La carta a los Hebreos dice que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su persona. Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Si no creéis en la divinidad del Hijo, tendréis que rechazar también la divinidad del Padre. En este Evangelio Jesús afirma ser la luz que vino a este mundo, cuya oscuridad envolvió a todos los hombres sin excepción. Es solo por la fe en Jesús que eres transportado de la oscuridad a la luz. Creer en Él es creer en sus palabras, las mismas que en el último día juzgarán a los incrédulos. En el versículo 49 Jesús dice, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Tenga en cuenta que decir y hablar son dos palabras con significados diferentes. Jesús recibió del Padre no solo el sentido y el significado de su mensaje, sino también literalmente las palabras que debía pronunciar. Y ellas revelan la meta de Dios para ti. La condenación si continúas como estás, o la vida eterna si crees en Jesús. No hay término medio, o estás en la luz o en la oscuridad. Viviendo en la oscuridad seguirás aterrorizado de Dios, buscando otras cosas para saciar tu corazón e ignorando lo que traerá el destino. Cada día solo aumentará la presión sobre el gatillo de la ruleta rusa de tu vida. Tu pavor de Dios será ver la muerte al final del túnel. Te estremeces ante la idea de encontrarte con Él en la condición de reo para ser juzgado. Lo ves como un tirano cuya ira debe ser apaciguada con penitencia, oraciones y limosnas, o cuyo favor debes ganarte. Pero tal vez no sientas nada de eso porque piensas que Dios es un anciano bondadoso y senil que ni siquiera se dará cuenta de tus pecados. Pero ¿sabes lo que realmente pasa en tu corazón cuando estás solo con tus pensamientos y preocupaciones? Sin embargo, si creíste en Jesús como tu Salvador, su sacrificio en la cruz proveyó todo lo necesario para satisfacer a Dios y fuiste transportado de las tinieblas a la luz. Ahora vives en la certeza de que todos tus pecados fueron pagados por Jesús allí en la cruz y fuiste perdonado de todos ellos en el mismo momento en que te convertiste. Te alivia saber que comparecerás ante la presencia de Dios con tu expediente limpio por la sangre del Cordero de Dios y que de ahora en adelante podrás gozar de la bendita intimidad de llamar a Dios de Padre. En los próximos 3 minutos, mira los 7 milagros que Jesús ha hecho hasta ahora y cómo se aplican al pecador que cree en Jesús. Visite en 3minutos.net. ¿Tiene preguntas? Visite respondiendo.net.